Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Levante ese aplauso fuerte al Señor. Te invitamos a una gran celebración con el Señor Jesucristo en una noche de poder, unción y de comunión con el Espíritu Santo. Gran vigilia este 24 y 31 de diciembre en el Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali. Y eso era lo que él proyectaba antes de que Cristo fuera a la cruz. A su nombre. A su nombre. Ese era el Pedro que niega al amigo, que niega a Jesús, mostrando una personalidad totalmente distinta a la de un verdadero cristiano. ¿Cuántos lo están entendiendo? Pero era entendible porque el plan todavía no se había consumado. A su nombre. El plan estaba en proceso. Pero ahora sí no es entendible que alguien reciba a Cristo Jesús y no se puede entender que siga, mi amado hermano, siendo conflictivo, siendo camorreros, siendo una persona, mi amado hermano, lujuriosa, siendo una persona que esté demostrando que no está el Espíritu de Dios, que no está el resplandor de Dios en su vida. Eso sí es grave. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Hay gran cantidad de cristianos que solamente están pendientes de lo que Dios me pueda dar a mí. ¿Por qué voy a la iglesia? Porque Dios tiene algo para darme hoy. ¿Por qué voy a venir de acá 8 días? Voy a venir porque voy a pedirle al Señor un milagro. Voy a pedirle al Señor esto. Y tienen unos pedidos muy puntuales. ¿Cuántos lo están entendiendo? A su nombre. A su nombre. Escúchelo bien. Pero ellos no entienden ello. No entienden el plan completo que Dios tiene para todos. Entonces, cuando no entienden ese plan completo, no le dan crédito al Espíritu de Dios, no le dan lugar al Espíritu Santo, no está el resplandor de su gloria sobre ellos. Entonces ellos no proyectan a Cristo Jesús, sino que ese tipo de cristiano proyecta su propia personalidad. ¿Y cuál es la personalidad de un cristiano de ese calibre? Del mismo calibre de Pedro antes de la venida del Pentecostés. Es un cristiano que niega a Jesús. Es un cristiano que no lo niega 2 ni 3 veces, lo niega muchas veces con su actitud, con su manera de actuar, con su manera de ser. Es un cristiano, mi amado hermano, que proyecta, en vez de proyectar las virtudes de aquel que te llamó, en vez de proyectar las virtudes de Cristo, proyecta sus propias virtudes. Proyecta su ego, proyecta su vanagloria, proyecta su arrogancia, proyecta, mi amado hermano, su altivez. Otros proyectan su rabia, otros proyectan sus odios, otros proyectan sus amarguras, otros proyectan, mi amado hermano, su lujuria, su laxivia. Hay cristianos proyectando eso. Y no pocos, miles. Y no miles, millones de cristianos que en el mundo entero proyectan eso. Proyectan su rabia, proyectan sus odios, proyectan, mi amado hermano, su lujuria, su laxivia todavía. Proyectan su personalidad, que es bastante deplorable, mi amado hermano, si lo vemos dentro del punto de vista espiritual. No tienen de verdad una personalidad espiritual que estén proyectando. No han muerto de verdad a las cosas de este mundo. Y como no han muerto a las cosas de este mundo, ellos siguen proyectando lo que son, lo que piensan, lo que quieren, lo que anhelan. Son cristianos que usted los ve metidos en problemas, en bochinches, en chismes, en contiendas, en conflictos. Son cristianos que fácilmente, hermano, encienden la llama de pasión a otros y llevan a otros a caer en pecado sexual. Son cristianos, mi amado hermano, que fácilmente contagian a otros de una amargura. Contagian a otros de rabia, contagian a otros, amado hermano, de venganzas, de odios. Son personas que fácilmente contagian a otros de una sensualidad. Son personas que están contagiando a otros de las cosas que ellos tienen y que proyectan, pero no están proyectando de verdad a ese Cristo maravilloso. No están proyectando de verdad lo que tenemos que proyectar nosotros, las virtudes de aquel que nos llamó.
Nosotros ya no estamos para proyectar las cosas de la carne. Nosotros hemos sido llamados por el Señor y hemos sido escogidos por el Señor para que enseñemos, proyectemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Quién te llamó? Cristo Jesús. ¿Qué tienes que proyectar ahora? Las virtudes de Cristo. ¿Cómo las puedes proyectar? Las puedes proyectar, mi amado hermano, muy sencillo, dejándote llenar de su gloria, dejándote llenar del resplandor de su gloria, dejándote llenar del Espíritu de Dios. Vas a dar de lo que tienes, vas a poder proyectar de lo que tienes, a su nombre. Pedro, ¿por qué era el camorrero? ¿Por qué era el rival? ¿Por qué era el rivalizador? ¿Por qué era el hombre que era amigo de las cosas? Porque él proyectaba lo que tenía. ¿Por qué cambió totalmente? Porque cuando el Señor Jesucristo va a la cruz, hermano, resucita al tercer día, parte al lado del Padre, en ese momento dice la palabra que desciende el Espíritu de Dios sobre los que estaban allí. Pedro es lleno del Espíritu Santo y él ya tiene algo para dar. Él ya tiene algo para ofrecer. Él ya tiene algo para brindarle a los demás. El Pedro cambia su visión. Ese Pedro ya no tiene la visión del hombre de la carne, del hombre carnal, sino que ese Pedro ya entiende que es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y que está siendo llamado y ha sido llamado para anunciar las virtudes de Cristo Jesús, a su nombre. Ahora quiero hacer una pregunta en el Espíritu y quiero que cierres tus ojitos y no contestes en voz alta, solamente contéstale a tu conciencia. ¿Qué proyectas tú hoy día? ¿Qué proyectas? ¿Qué proyectas? Solamente contéstate a ti mismo. Que el Espíritu de Dios te ayude a examinarte. ¿Qué estás proyectando a los demás? ¿Qué le estás proyectando a tus hijos? ¿Qué le estás proyectando al resto de tu familia? ¿Qué le estás proyectando a una sociedad? ¿Qué le estás proyectando? Tus rabias, tus odios, tus pasiones, tus envidias, tus amarguras, tu vanagloria, tu soberbia, tu avaricia. ¿Qué le estás proyectando a Dios? A toda tu familia, a todos los demás, a tus compañeros de trabajo. ¿O estás proyectando el resplandor mismo de la gloria de Dios? ¿Eres acaso ese diamante que da unas luces hermosas, que destella unas luces hermosas? Eres ese diamante y esas luces hermosas es las virtudes de Cristo Jesús. ¿Sí? Estás proyectando el fruto del Espíritu Santo. Estás proyectando paz, estás proyectando gozo, estás proyectando amor, estás proyectando alegría, estás proyectando comprensión, estás proyectando, mi amado hermano, lo que Cristo quiere que tú proyectes. Estás destellando esas cosas para los demás. A su nombre. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Escucha. Cuando eso pase, cuando tú comiences a dar esos destellos de la gloria de Dios en tu vida a los demás, a través de enseñar y proyectar las virtudes, el mismo fruto de Dios, porque Dios dice en la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Cuando eso ocurra en tu vida, cuando tú seas ese diamante espiritual que dé esos visos especiales a los demás, que entiendas que estás llamado a replicar la obra de Dios, a ser un instrumento en las manos de Dios para transformar vidas aquí en la tierra, entonces la gloria misma de Dios se aumentará en tu vida. Porque hay una ley: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. En la medida en que tú des, va a venir a tu vida. Si yo doy odio, si yo doy amargura, va a venir más odio a mi vida. Si yo doy desamor, va a venir más desamor a mi vida. Si yo doy incomprensión, voy a tener mucha incomprensión en mi vida. Va a venir más. De lo que usted siembre va a cosechar. Pero si usted da
de ese fruto de Dios, si usted se propone a partir de hoy hacer ese diamante espiritual que va a destellar los mejores visos para los demás, el mejor fruto para los demás, y vas a irradiar ese fruto, hermano, a las demás personas, entonces ese resplandor de gloria que va a salir de tu vida va a llenar más tu cuerpo. Dios va a enviar más del resplandor de tu gloria para que tú des más. Este me está sirviendo, este es un diamante, limpiémoslo más para que proyecte más, dice el Señor. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Este aquí en la tierra es un instrumento de mi gloria, dice el Señor. Démosle más de mi gloria, dice el Señor. Venga más el resplandor de gloria sobre ese varón, sobre esa mujer, porque se está dando de mi gloria aquí en la tierra. Se está repartiéndole a los demás, se está repartiendo y proyectando mi nombre aquí en la tierra. Se está proyectando las virtudes de aquel que lo llamó, se está proyectando las virtudes de Cristo. Dele más a Él para que dé más, a su nombre, a su nombre. Entonces en ese momento, ¿qué crees que va a pasar a aquella persona? Va a pasar algo muy especial. Va a pasar algo tan especial que ese cristiano ni siquiera se preocupará por pedir. Ni siquiera se preocupará por pedir, porque Dios lo va a mantener full de todo. Lo va a mantener lleno de toda dádiva, lleno de toda bendición. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Ese cristiano va a abrir la boca y Dios se la va a llenar. Ese cristiano se va a levantar a alguien contra él y Dios lo va a derribar. Ese cristiano le va a faltar una provisión y Dios le va a dar hasta que sobreabunda. Ese cristiano va a tener un problema o un quebranto de salud por alguna ocasión, mi amado hermano, y el Dios de la gloria va a poner sanidad divina sobre él en una forma sobrenatural. Es ese tipo de cristianos que ya no necesitan ni siquiera pedirle a Dios. El Dios de la gloria los bendice. El Dios mismo del cielo viene y pone su mano poderosa. Y esa persona dice: pero yo sí anhelé. Yo ni anhelé tener esa casa, lo anhelé en mi corazón y nunca se lo pedí al Señor, pero yo lo anhelé. Algún día yo sí dije: qué bueno, pero aquí la tengo, Dios me la dio. Yo anhelé ese carro, un día dije: qué bueno tenerlo, y ni siquiera se lo pedí a Dios y Dios me lo dio. Yo anhelé ese trabajo, yo anhelé esa empresa, yo anhelé ese negocio y un día Dios me lo dio. La Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Alaba al Señor que Él vive. Alaba al Señor que Él vive. A su nombre. Usted me dirá: pero eso es un nivel muy alto espiritual para llegar allá. Yo le quiero decir: es fácil. No es complejo. Si el Señor quiere que nosotros nos deleitemos en Él, deleítate en el Señor. Es solamente entender algo que Pedro no entendía y que nosotros sabemos por qué no lo entendía. No lo entendía porque no estaba el Espíritu de Dios sobre Pedro. Pedro no entendía el plan maravilloso de salvación. Pedro, hasta ese día de la transfiguración, hasta ese momento, Pedro entendía que se había conseguido el mejor amigo, riquísimo, y que le daba mucha paz y no quería soltarse de él. Pero Pedro no entendía que ese amigo llamado Jesús tenía que ir a la cruz para darle no solamente salvación y bendición a Pedro, sino a todos los que quisieran hacer o ser amigos de Cristo Jesús adelante, en tiempos adelante después de Pedro. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. Pedro no entendía eso. Y Pedro estaba lejos de entender todavía
que lo que Dios estaba haciendo a través de Cristo Jesús en él era prepararlo para que fuera uno de los pioneros, uno de los que comenzaran, mi amado hermano, a ser discípulos en esta tierra y a ser agente transformador de vidas. Pedro no lo entendía. Pero lo triste es que todavía hay muchos Pedros. Lo triste es que todavía hay muchos cristianos que no entienden eso. Muchos cristianos que tienen una visión muy corta acerca de lo que es Cristo Jesús. Están en una relación solamente: yo te pido, tú me das. Señor, yo te pido, tú me das. Y al otro día, bueno, ¿qué le pido, Señor? Ya me dio esto, ahora ¿qué le pido? Ah, ya sé, te voy a pedir esto, Dios me lo da. No. Dios, el Señor Jesucristo, te ha llenado y te quiere llenar más de su Santo Espíritu para que tú continúes el gran proyecto de Dios para la humanidad, para que tú seas ese instrumento de vida aquí en la tierra, a su nombre. Es claro que en el momento en que tú lo quieras hacer, Dios te va a equipar de todas las bendiciones, porque Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Dios nunca te dejará en vergüenza. Dios nunca te faltará con la provisión. Dios nunca te faltará con la bendición. Es más, Él está dispuesto a darte la bendición hasta que sobreabunde. Alaba al Señor que Él vive. Alaba al Señor que Él vive. A su nombre. Pero dispóngase las manos del Señor. Dígale: Señor, yo ahorita, ¿por qué estoy en el reino de los cielos? Punto. ¿Por qué estoy en el reino de los cielos? A su nombre. A su nombre. Pregúntese: Señor, ¿por qué yo hago parte del reino de los cielos? Hay poder en Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan en eso? A su nombre. Dios no te ha llevado y te ha metido al reino de los cielos para que tú comas de los mejores frutos solamente. No, Dios te ha llevado para que tú disfrutes de lo mejor y las más grandes bendiciones, pero que ahora, mi amado hermano, prepárate para que te utilice Dios para ir a traer a otros al reino de los cielos. A su nombre. A su nombre. ¿Y eso cómo lo voy a conseguir? Cuando tú comiences a dar tus mejores destellos de luz espiritual. Cuando tú comiences a dar los mejores destellos. El mejor destello es anunciar las virtudes de Cristo, no mis virtudes. No lo que yo creo que es una virtud mía. A su nombre. Cuando yo comienzo a proyectar a Cristo Jesús en los demás. Si tú sigues proyectando tu vida, tu personalidad, tu manera de ser a los demás, estás perdido. ¿Aló? Hay cristianos que dicen esto: es que yo soy así y punto. Es que yo soy así y me tienen que aguantar. Oiga, yo digo, ¿a dónde va a ir ese cristiano a parar? ¿Ah? Que ni el diablo se lo va a aguantar en el infierno, porque ambos van a arder con fuego. No dice, uy, hermano, qué tremendo eso. Qué tremendo. Qué tremendo eso. Y uno dice, uy, duro eso. No, es que yo soy así. Y si no soy así, ¿no ve que me la montan los demás? Uy. No dice, uy, ¿qué clase de cristiano es este? ¿Qué clase de cristiano? No, hermano. Cambiemos de actitud y entendamos que la gloria de Dios quiere venir sobre tu vida para que tú la proyectes a otros. Seamos ese Pedro después del Pentecostés y no antes del Pentecostés. A su nombre. Sea como fue ese Pedro lleno del Espíritu Santo y no antes del Espíritu Santo.
Carmen es la madre del joven de Jonathan, que tú acabaste de orar por él. Es un testimonio pues muy tremendo del poder y de la misericordia de Dios. ¿Qué pasó? Carmen, cuando Jonathan estaba pequeño, era cristiana con su esposo, iban a una iglesia, lo llevaban a él a la iglesia. Resulta que ella se apartó con su esposo y él empezó ya a crecer lejos de los caminos del Señor. Él se fue para Ecuador, Jonathan se fue para Ecuador y entró a la mafia. Él allá, el 9 de diciembre, lo cogieron a puñaladas y a tiros. Le hicieron cantidades de puñaladas, cantidades en la parte de su abdomen. Nada más de su cuello le tomaron 80 puntos, o sea, él se hubiera podido desangrar en ese momento. Aparte de eso, los tiros que le hicieron. Pero ¿por qué el Señor lo guardó? Porque ella, después de tantos años de estar en los caminos del Señor, lejos del camino del Señor, ella regresó a la iglesia y empezó a hacer el discipulado. Va en su segundo nivel de discipulado y empezó a orar y a interceder por su hijo que estaba en la mafia. ¡Aleluya! Allá en Ecuador. ¿Qué quieres de tu vida ahora con Dios? Seguir para adelante con mi hijo, con mi madre, y ahora entregarme a los caminos del Señor. Seguir adelante. Entregarse a los caminos de Dios solamente, no queda de otra. Y quedas incapacitado para lo malo, incapacitado para lo bueno. Te declaro en el nombre de Cristo Jesús libre. Levanta tus manos, tómalos, ambos, ya libres. ¿Qué pasó? Luz Ángela hace 2 años ha intentado 2 veces suicidarse y la última fue hace 2 años. Ella empezó a buscar del Señor aquí en la iglesia, empezó a hacer los niveles de discipulado, está en 4º nivel de discipulado, pero ella todavía sentía que había un peso, que había una amargura, que había una tristeza. Ayer estuvo en la mañana en el ayuno congregacional y sintió la liberación, fue y vomitó cantidad allá a los baños. Ella sintió esa liberación completa y en esta mañana ha venido feliz a dar su testimonio que ya se siente libre. ¿Cómo te sientes hoy? Me siento liberada, me siento diferente, me siento que ahora sí soy libre. ¡Aleluya! ¡Reciba fuego! ¡Fuego! Ahora soy libre. ¡Aleluya! ¿Qué pasó? Bueno, Daniel tiene 8 años y él mismo va a dar su testimonio. Pastor, a mí me da un dolor en todo el pecho y me hace llorar, y entonces a mí me tomaron un electrocardiograma, salió todo muy bien, pero a mí me quedó el dolor. Entonces hoy aquí en la iglesia estaba yo sentado y me dio el dolor horrible. Ese dolor me ataca la respiración. Entonces yo empecé a orar y a reprender todo espíritu inmundo de enfermedad y el dolor se fue de una, sentí un corrientazo. ¡Aleluya! Y vas a seguir con esa fe toda tu vida, porque el Dios de la gloria te tiene como un siervo de Dios aquí en la tierra. Le servirás al Señor. ¡Aleluya! Serás grande delante de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Reciba! Levante ese aplauso fuerte al Señor. Te invitamos a una gran celebración con el Señor Jesucristo, en una noche de poder, unción y de comunión con el Espíritu Santo. Canta con júbilo. Gran vigilia, este 24 y 31 de diciembre, en el Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali. Aclama con júbilo.
Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali. Calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.